Bien, vamos a ver cómo se conecta el PLC Siemens 1200 en configuración NPN. Hacemos doble clic en el PLC. Lo primero que debemos de fijar, bueno, antes de nada sería la IP que se conecte cuando se simule. Se escriban las entradas de cada SIMU en el PLC y se lean las salidas del PLC en cada SIMU. Queremos que sea una foto, ¿no? Un archivo de dibujo, ¿no? Y ahí tendríamos el PLC. Vamos a alimentarlo. Lo recuerdo cómo se hace. Cogemos línea y neutro. Cogeríamos línea y neutro. Bien, y alimentaríamos desde aquí línea, neutro y protección eléctrica. No nos olvidemos que este modelo es AC/DC/RL. AC se refiere a la alimentación, DC a las entradas y RL, relay, a las salidas. Bien, y conectaríamos un cable de aquí, aquí, y otro cable de aquí, aquí. El cable que es de línea es un cable marrón. Lo vendríamos aquí y lo llevaríamos hasta aquí. Y el cable neutro debe ser un cable azul, desde la borna hasta el símbolo de neutro. Si os dais cuenta, el símbolo de neutro no coincide, luego no funcionaría, lo llevo aquí. Bien, con esto tengo la alimentación. También necesito colocar la protección eléctrica. Colocaría la protección eléctrica y con un cable amarillo-verde llevaría la protección eléctrica. Vale. Hasta ahora nada nuevo y únicamente un recordatorio. Fijaros siempre si el PLC es AC o DC al inicio. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera DC, 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 que también es muy típico, y lo alimentamos por costumbre a 230, pues acabamos de fastidiar ese PLC. Vale. Por lo tanto, hay que tener eso muy en cuenta. Y vamos a conectar entonces entradas. Para eso vamos a hacer un zoom ventana de esta zona. Necesitaré una fuente de alimentación que puede ser la que ya viene incorporada o una externa. Lo voy a hacer con la que viene incorporada. Necesito un cable positivo que lo sacaré de aquí hacia arriba, lo voy a llevar hasta aquí arriba y de aquí lo llevo hacia la derecha. Un cable de masa lo llevo tal que así y lo llevo hasta la derecha. Bien, y luego, bueno, tengo que hacer un puente entre este común de entradas y uno de estos dos terminales. Acordaros como regla mnemotécnica, si es PNP, lo que hay dentro del PNP es el N, es a donde debería conectar el terminal común. Si es NPN, NPN, lo que hay en medio es la P, la debería conectar al positivo. En este caso, por lo tanto, esta masa la debo conectar a positivo. Como es positivo, cogeré el cable positivo y lo llevo ahí. Ya tengo hecha la configuración NPN. Por el simple hecho de hacer este puente, lo podéis ver en el manual de Siemens 1200 al final. Bien. Ahora, una vez que tenemos ya hecha la configuración, se trata de incluir sensores. Sensores de tres tipos, libres de potencial. Por ejemplo, un pulsador, cogemos un pulsador. Ahí tenemos un pulsador, o bien, si queremos que se quede enclavado, un conmutador, un selector, un interruptor, ¿no? Este interruptor lo vamos a conectar ¿de dónde a dónde? Lo que tiene que entrar aquí, si es NPN, los extremos es lo que nos importa. Aquí y haríamos cable negativo. Pues venís aquí a coger el cable negativo en 24 voltios
y lo llevaríais, por ejemplo, a la entrada 0.0. Si no se ha configurado por defecto, esta entrada es la 0.0. Vale, y este terminal, ¿a dónde lo debemos conectar? A negativo. Ya hemos conectado una entrada. Vamos a conectar un sensor. Cogemos un sensor a 2 hilos, por ejemplo, un inductivo normalmente cerrado, que es el que tengo yo en la maleta de prácticas, y cogeré un cable negro porque es negativo, lo llevo de aquí y lo vamos a conectar hasta esta terminal. Vale, ya he conectado un sensor a 2 hilos. Y ahora voy a conectar un sensor, lo más normal es que sean a 3 hilos. Entonces conecto un sensor, busco aquí detectores o sensores, a 3 hilos. Pues cojo un detector inductivo, lo coloco tal que aquí, doble clic en el mismo y digo que sea a 3 hilos y de tipo NPN. Tendrá un positivo, un negativo y la salida. Por la salida, un negativo. Ok. Vamos a ver que sean las salidas laterales. Vale. Entonces, aquí conectaremos este positivo al positivo, este negativo al negativo y la salida a una entrada. Bueno, pues cogemos ya el cable. Positivo a positivo. Negativo a negativo. Y el sensor de salida, que hemos dicho que va a ser negativo, lo llevaríamos a una entrada, por ejemplo, a esta, a la I 1.2. De esta forma ya tengo conectado 3 sensores. Uno NPN de 2 hilos, un NPN de 3 hilos, uno libre de potencial, y ahora vamos a ver si supongamos que tenemos un sensor PNP y lo queremos conectar en esta configuración. Hay que hacerlo a través de un relé. Entonces cogemos un sensor, por ejemplo este primero, lo conectamos aquí, lo configuramos a 3 hilos de tipo PNP y ahí lo tendríamos, ¿no? Pero no lo podemos conectar directamente, Pues ¿qué tenemos que hacer? Coger un relé, ya sea un relé o un relé de estado sólido. Cogemos un relé de estado sólido, y veis que tiene A1, A2 y los terminales de salida. En este caso veis que tiene 4 terminales. A1, A2, conexión 3 y 4, el relé K. Vale. Entonces, alimentación requiere A1, lo llevaríamos a la salida de este dispositivo. Y hemos dicho que va a ser positivo. Vale, el A2 lo llevaríamos al negativo, lo tenemos aquí arriba. El positivo del sensor lo llevaríamos a positivo y el negativo a negativo. El negativo lo llevamos a negativo y el positivo lo llevaríamos a positivo.
Con esto lo que tenemos es la alimentación del sensor. La salida nos daría 24 voltios positivos, por lo tanto este relé se activará, y del relé, depende del fabricante, tendríamos que mirar las características, ¿no? Entonces, aquí da que pensar de que tenemos aquí dos terminales de salida, ¿no? Entonces, uno es el positivo, que es este, y otro es este negativo. Puesto que el sensor es, la configuración del PLC mayoritaria es NPN, lo que tenemos que hacer es llevar aquí, a través de este negativo, pero no con cable rojo, sino con cable negro, llevaríamos un hilo a una de las entradas, por ejemplo a esta. Bien, y de esta forma pues damos la vuelta a la lógica de un sensor es PNP y lo queremos utilizar como NPN. Hay que utilizar siempre un relé intermedio. Vamos a ver si salimos de la duda de qué es lo que hace este relé, ¿no? Conexión tenemos la 1, la 2, 3 y 4, vale. Aquí no podemos comprobar con un polímetro, por lo tanto tenemos que comprobar con la simulación cómo funciona este relé, pero en principio esto estaría así. Bien, no sé si ha quedado suficientemente claro esto último por el hecho de utilizar un relé de estado sólido. Voy a borrar este relé de estado sólido y voy a utilizar un relé convencional. Entonces cogemos una bobina, y cualquier bobina pues necesita alimentación a 24 voltios, por lo tanto por aquí saldría el positivo, cogemos cable positivo y lo alimentamos con la alimentación que nos proporcionará este sensor de tipo PNP. El A2 lo tengo que llevar a negativo, bueno, pues ya estaría este relé funcionando. El relé hay que nombrarlo, pues que sea el K1. Vale, y ahora un contacto de este relé es el que voy a utilizar para alimentar a negativo la entrada correspondiente, esta entrada, ¿no? Entonces borro esta zona, este cable, y decía que un contacto de este relé de K1 me va a permitir pues alimentar donde lo coloco para que quede más claro, lo voy a colocar aquí. Este va a ser K1 y llevaría un cable, un hilo, hemos dicho que al ser NPN pues todo va a ser a negativo en la zona de sensores, y de aquí lo llevaría aquí arriba al negativo. Veamos lo que ocurre cuando este sensor detecta, dará alimentación a este relé. A su vez este relé tiene un contacto que es libre de potencial y me permite introducir esa señal de detección al PLC como si fuera un sensor NPN. Mira, pues ahora yo creo que ha quedado más claro.